Muy buenas noches, amigos. Les habla Salvador Duarte del Instituto Práctico Dominicano IPRADOM, donde trabajamos los diplomados, cursos técnicos y talleres. Vamos a trabajar hoy con lo que es la metrología o el sistema métrico, en nuestro caso el Sistema Internacional de Unidades, y vamos a aprender a medir cómo usar esas herramientas y cuáles son las unidades principales que nosotros tenemos en el sistema de unidades. Recuérdense por favor suscribirse a mi canal, darle a me gusta, compartir en sus redes sociales, compartir con sus amigos y suscribirse para que sigamos haciendo más videos. Vemos que la metrología, analizando su definición, no es más que la ciencia que estudia las mediciones de las magnitudes, garantizando su normalización mediante la trazabilidad. Y la trazabilidad es una serie de procedimientos que permiten seguir el proceso de evolución de un producto en cada una de sus etapas. Entonces, vemos que la metrología incluye el estudio, mantenimiento y aplicación del sistema de pesos y medidas y actúa tanto en los ámbitos científicos, industrial y legal como en cualquier otro demandado por la sociedad. Su objetivo fundamental es la obtención y expresión del valor de las magnitudes, empleando para ello instrumentos, métodos y medios apropiados, con la calibración y la exactitud requerida en cada caso. Los tipos de unidades de medida son las siguientes. Las unidades de longitud, que nos da el largo y la distancia que nosotros queramos. Las unidades de velocidad, que nos da el desplazamiento por unidad de tiempo. El tiempo, las unidades de superficie o área, las unidades de masa, las unidades de volumen o capacidad, unidad de temperatura, unidades de densidad, la intensidad luminosa, unidades de energía, unidades de fuerza, unidades de peso específico, unidades de potencia y unidades de viscosidad, así como las unidades eléctricas y las cantidades de sustancia. Son las principales unidades que nosotros vamos a trabajar en una serie de videos, en el cual este es el primer video que trata solo sobre las unidades de longitud. Y en cada uno de los videos que hagamos también vamos a hacer uno de regla de 3 para conversión o conversión de unidades, de una unidad para otra unidad. Vemos entonces que de las unidades que tenemos aquí, las principales que nos vamos a enfocar son las unidades para la ingeniería, como lo son por ejemplo la longitud, la superficie o el área, la masa, el volumen, la densidad. Son las principales unidades que usamos en ingeniería, sobre todo en ingeniería civil, ya que las otras unidades como las eléctricas, potencia y cantidad de sustancia la vemos más en lo que son la energía electromecánica y otras energías y otro tipo de ingenierías, como son la cantidad, por ejemplo, de sustancia, ingeniería química y así sucesivamente. Entonces, en unidades de longitud vemos que la longitud es la dimensión de una línea o de un cuerpo considerando su extensión en línea recta. La longitud de una curva, la unidad de medida de la longitud en el sistema internacional, por ejemplo, es el metro.
las herramientas que nosotros usamos para medir, pues son la cinta métrica y generalmente la regla, que es una sección de una cinta métrica. Aquí vemos los últimos aparatos que tenemos disponibles o herramientas para el sistema de medidas, en este caso de medida de longitud, y también se usan para medida de área, pero estamos trabajando las unidades de longitud, como son las cintas láser de medidas, la cual transmite un láser que luego retorna cuando choca con la pared que estamos midiendo o con lo que estamos midiendo la distancia, y cuando el láser vuelve y choca otra vez el receptor, pues nos da la medida a la que estamos trabajando. Y también, dependiendo de su potencia, pueden ser de diferentes longitudes, de 100 metros, 300 metros, 400 pies y así sucesivamente. Entonces, volviendo a donde salen las unidades, generalmente usamos una cinta métrica para comparar y medir. Comienza posicionándose en el extremo metálico de la cinta métrica, que es el 0, y luego pues se va desplazando hasta llegar a una unidad. La cinta se divide en dos partes. En la parte de abajo vemos las unidades de milímetro, centímetro y metro, y en la parte de arriba vemos pulgadas y pie. Generalmente están en abreviatura en el idioma inglés, ya que allá es que se hace prácticamente todas las herramientas, o para los Estados Unidos. En este caso vemos que esta cinta dice que tiene una longitud de 16 pies, que es igual a 5 metros. Eso es lo que dice ahí, el alcance de esa cinta. Entonces vemos que 12 pulgadas, cuando hacemos una conversión, es lo mismo que un pie, porque generalmente eso es lo que mide el pie de un humano, 12 pulgadas. Entonces, un centímetro es igual a 10 milímetros y 100 centímetros es igual a 1 metro. Entonces, la parte de arriba de la cinta, como ya dijimos, está en pulgadas y en pie. Las pulgadas comienza desde 0 hasta 1 pulgada y tiene varias divisiones en las que se distribuye o divide esa pulgada. Por ejemplo, vemos que tenemos la pulgada que comienza en 1, luego tenemos una unidad más pequeña que se llama un 16avo, luego tenemos un octavo, luego tenemos un cuarto, y ellas mismas van creciendo, una más grande que la otra en la escala de la cinta métrica, en este caso nuestra pulgada, en la parte que se divide. Vemos que hay 3 octavos, un medio, que son 2 cuartos, 5 octavos, 3 cuartos, 7 octavos, hasta llegar a 1 pulgada, que son 8 octavos, ya que 8 entre 8 es igual a 1 pulgada. Cuando ustedes oigan, generalmente los diámetros de varilla o el acero están dados en pulgadas. 3 octavos, ya ustedes saben que son 1 octavo, 2 octavos y 3 octavos. De ahí que salen todas las medidas que vemos en este caso del acero. También se usa mucho en la carpintería y en lo que es las ventanas. Y en la parte de abajo, pues nosotros vemos que está dividido en milímetros, en centímetros y en metros. Un metro, que son 100 centímetros. Desde 0 hasta 1 centímetro hay 10 milímetros. Si nosotros contamos, vemos que hay 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 milímetros. En esas unidades es que se compone nuestra cinta métrica. Y comparando lo que queremos en una de esas rayas, pues obtendremos la dimensión que estamos buscando. Entonces ya vimos las herramientas de última tecnología o láser para medir, ya que este sistema, aunque es muy bueno, tiene ciertas limitaciones.
Por ejemplo, no podemos usar cinta métrica si tenemos que medir una distancia de un precipicio hasta donde estamos, pero sí podemos usar un láser y ahí obtendremos mejor la dimensión. Entonces, como vimos, un centímetro son 10 milímetros, un metro 1000 milímetros y un metro 100 centímetros. Generalmente una regla estándar, como nosotros la vemos, llega hasta 30 centímetros, pero para cosas más largas o para más practicidad o más práctica, usamos una cinta métrica enrollable. Entonces, luego de haber comprendido el sistema de longitud, vamos a nombrar o a enumerar las unidades derivadas del metro por orden de longitud, de la más pequeña conocida hasta la más grande conocida. El 0 es la dimensión más pequeña que conocemos, ya que es donde comienza nuestro sistema de mediciones. O sea, la longitud más pequeña, como vimos en la parte metálica de la cinta, comienza en el 0. Por lo tanto, el 0 es la unidad más pequeña que nosotros podemos comparar, ya que carece de dimensión prácticamente, o tiene una dimensión infinita. Entonces 0 es lo más pequeño infinitamente hablando, por lo tanto carece de valor o de importancia. Entonces, una partícula subatómica es aquella que es más pequeña que el átomo después del 0, que es la medida más pequeña que podemos apreciar, o las medidas de esta partícula. Una partícula puede ser una partícula elemental o una partícula compuesta a su vez por otras partículas subatómicas, como son los quarks, que componen los protones y los neutrones. Nos vamos a enfocar en los quarks porque son hasta ahora la partícula más pequeña que se ha podido medir con cierta precisión. Entonces, comparando las unidades de longitud, vemos que tenemos un átomo. Anteriormente se pensaba que el átomo era algo supersticioso, que no existía, como otras partículas elementales que ahora creemos que existen, pero hay varias teorías que las refutan. Pero en fin, el átomo antes era cosa de brujería. Y hoy en día ya lo podemos inclusive ver con un microscopio de barrido. Entonces las medidas de un átomo, cuando medimos su radio, pues llega a medir 10 a la menos 8 centímetros el átomo completo. El núcleo mide 10 a la menos 12 centímetros. El protón mide 10 a la menos 13 centímetros. Y tanto el quark como el electrón puede medir 10 a la menos 16 centímetros, que es la unidad más pequeña hasta ahora que se ha podido medir, hablando prácticamente. Entonces se han realizado algunos cálculos del radio, que en teoría tendrían los electrones y los quarks utilizando ratios de masa y energía. La mayoría de estos cálculos han llegado a un valor de un 0 punto y todo ese 0,1 centímetro que vemos aquí, que no es más que 1 billón de billones de veces más pequeño que un centímetro, por lo que es sumamente pequeño al ojo humano, o sea, es invisible, no lo podemos ver. Entonces, aquí vemos varias unidades comparativas, como son, por ejemplo, una molécula, que es 10 a la menos 1 nanómetro. Vemos también una molécula de glucosa, la que vimos 10 a la menos 1, una molécula de agua, que es una de las más simples. Una molécula de glucosa mide 1 nanómetro. Vemos que 1 nanómetro es 1 por 10 a la menos 7 centímetros. Un nanómetro es 10 millones de veces más pequeño que un centímetro. Un centímetro es 10 millones de veces más grande que un nanómetro. Y un nanómetro es 1 millón de veces más pequeño que un milímetro. Perdón, es 1 millón de veces más pequeño que un nanómetro. Así que ya vemos que son unidades sumamente pequeñas. Entonces,
vemos que una molécula de anticuerpo o un anticuerpo tiene 10 nanómetros. Y vamos viendo todo eso en escala. Un virus, 10 a la 2 nanómetros, una bacteria 10 a la 3, una célula 10 a la 4 nanómetros y una pelota de tenis es 10 a la 8 nanómetros. Entonces, todos sabemos que tenemos un sistema de números positivos y números negativos. Entonces los números negativos no lo aplicamos a la práctica, ya que son para diferencias, restas y cosas así. Pero en los números positivos, nosotros vemos que si comenzamos del 0 al 1, como vimos con el ejemplo de nuestra cinta métrica, vamos a tener que del 0 al 1 hay una cantidad prácticamente infinita de partículas y que hasta ahora nosotros hemos podido medir o llegar a los quarks. O sea que entre un quark, que es 1 billón de billones más pequeño que un centímetro, hay otras moléculas mucho más pequeñas que aún no la apreciamos. Entonces, el ojo humano, lo más pequeño que puede ver es el grosor más fino de un cabello, que son 70 micras, o es lo mismo que 0,070 milímetros. Eso es lo más pequeño que podemos apreciar con el ojo. Ya para ver cosas más pequeñas debemos usar microscopios. Con él podemos observar lo que son bacterias, células. Vemos también que ya para ver cosas más pequeñas como un átomo debemos de usar un microscopio especializado o microscopio de barrido, en el cual aún no se puede apreciar el quarks, pero sí por varios métodos con cálculo lo podemos apreciar. Ya las partículas más pequeñas, después de aquí, usando nuestro cerebro y computadora o tecnología, vamos a ir a medida que la ciencia vaya avanzando, descubriendo nuevas partículas. Entonces ahora vamos a ver que saliendo ya del 0 y despegando hacia los números positivos más altos, vamos a poder ver otras unidades. Vemos que los humanos, lo más pequeño que puede ver es como apreciamos en nuestra pasada perspectiva un cabello humano, pero la distancia más lejana que podemos apreciar son las siguientes. La luna podemos verla muy bien a simple vista y vemos que a una distancia de 384.400 kilómetros de distancia podemos apreciarla bastante bien. El Sol, a casi 150 millones de kilómetros, podemos también apreciarlo a simple vista. Y también podemos apreciar la distancia más lejana, que es la galaxia de Andrómeda, que se encuentra a 2.5 millones de años luz. Por lo tanto, el ojo humano es una maquinaria completamente compleja, capaz de ver, si no hay introducción entre el ojo y lo que queremos ver, o la luz o el objetivo, dimensiones astronómicas, ya que 2.5 millones de años luz son distancias sumamente grandes, señores. Entonces, ya para ver distancias mucho más lejanas de ahí, se usan aparatos o maquinaria especializada como lo son el telescopio. En este caso, el telescopio que más ha servido ha sido el telescopio Hubble, el cual la distancia más lejana que ha captado ha sido una estrella que se llama Ícaro y que se encuentra a 9.000 millones de años luz de la Tierra. Entonces, ya para distancias más lejanas, que se considera que llegan al infinito, usamos otros métodos computacionales y con cálculo del cerebro de los científicos que se encargan de analizar esas unidades astronómicas tan grandes. También hay teoría e hipótesis de que no existe el infinito, sino que ya cuando llegamos en los números positivos al número más grande, es el número que se llama omega. Omega se dice que es el número más grande que existe y él es donde está
el límite del universo. Hasta ahora eso es lo que se nos dice, y que está mucho más allá de los multiversos. Entonces, siguiendo con nuestra parte práctica, vemos que las unidades de longitud y algunas equivalencias entre ellas, como son por ejemplo un metro, son 3.28 pies. Recuérdense bien que las que están marcadas en rojo son las que debemos sobre todo aprender de memoria, porque van a ser de gran utilidad para lo que es la ingeniería. Entonces un metro son 3.28 pies, un pie son 12 pulgadas, 260 metros, haciendo las conversiones, son 852.8 pies. Un centímetro, 10 milímetros. Una pulgada, 2.54 centímetros. Un metro, 39.37 pulgadas. Un kilómetro, 1000 metros. Un kilómetro también equivale a 0.62137 millas. Y un metro, 100 centímetros. Una yarda equivale a 3 pies. Recuérdense que para materiales que se venden en rollos o enrollables, se usa la yarda para venderlos. Por lo tanto, esos materiales tienen generalmente un ancho variable. Y lo que desenrollan de ese ancho es lo que a ustedes le venden, que se conoce como yarda, que son 3 pies. Así que verifique siempre si mide 3 pies cuando usted pide una yarda de cualquier material. Tenemos también unidades prácticas en materiales que vemos en el área de construcción, como son por ejemplo la varilla de construcción, que se venden en múltiplo de 5 pies en 5 pies. O sea, la varilla viene generalmente con dimensiones de 20, 25, 30, 35 y 40 pies de largo. Para dimensiones más largas de 40 pies, pues ya hay que pedirlas en la fábrica o de manera customizada. Entonces la varilla más pequeña, como vimos, la de 20 pies, y la más larga es la de 40 pies de largo. Entonces vemos que la primera letra que vemos en la varilla identifica el fabricante, el segundo número indica el diámetro que tenga esa varilla en pulgadas, y ya sabemos de dónde vienen esos diámetros, 3/8, media, 3/4, etc. Y W si cumple con la norma ASTM A615. El 6 y el 0, que puede ser un 4 y un 0, significan el grado de la varilla o el contenido de acero que ella tenga, y las demás letras, por ejemplo la C y la R, identifican el país de origen. Siguiendo con los materiales que vemos y sus longitudes, vemos la madera o los enlates que usamos en construcción, que se venden en longitudes de 2 pies. Enlates vienen en longitudes de 10, 12, 14 y 16 pies. Recuerden que vienen unidades de 2 pies en 2 pies. Entonces, la más pequeña, unidad de longitud más pequeña para un enlate, 10 pies, y la más larga son 16 pies de largo. Si usted la necesita más larga de ahí, pues ya sabe que debe de hacerlo de manera customizada o en la fábrica de la madera. Y también analizamos la medida estándar de un block típico dominicano, que mide generalmente 20 centímetros de alto y 40 centímetros de largo, como ya hemos explicado en otro video donde se calculan los muros y todo eso. Lo único que varía es el ancho que tenga el block o que va a tener el muro, que generalmente va desde 10 centímetros, 15 centímetros y 20 centímetros. El próximo video, la regla de 3 para nosotros hacer conversiones de las longitudes. Recuérdense por favor de suscribirse al canal, compartir en sus redes sociales, avisarle a sus amigos y compartir para que sigamos haciendo más videos. Suscríbanse.